Bueno, diputados de Renovación Nacional solicitaron información a Codelco para conocer el nombre de las fundaciones e instituciones que prestaron asesorías a esa minera estatal. Esa petición ocurre tras la abrupta salida de Jorge Insunza del gobierno después de conocerse sus trabajos a la cuprífera y también a Antofagasta Minerals. Queremos ahondar más en este tema. Para eso nos acompaña la diputada de RN, integrante de la Comisión de Minería y Energía, Paulina Núñez. Gracias por estar con nosotros, diputada. Bienvenida. ¿Qué tal, Muchas diputada? gracias por la invitación. Buenos días. Diputada, Codelco ya ha dicho y entregó un comunicado de prensa a raíz de la nota de prensa que surge por la salida del exministro Insunza, que entregó antecedentes a la comisión. ¿No son suficientes esos antecedentes para ustedes todavía? Codelco lamentablemente durante muchos años entrega lo que se le ocurre y lo que quiere. Nosotros oficiamos desde el año 2000 en adelante para que se nos entregara información primero de distintos contratos de fundaciones u organizaciones con giro distinto al de la empresa y luego además los estudios, informes y el trabajo que había sido pagado con plata de todos los chilenos en virtud de estos contratos. Pero lamentablemente la última sesión que concurrió Oscar Landerreste, el presidente del directorio Codelco, entrega solamente 9 fundaciones que están además ligadas entre el año 2010 y 2015 y todas tienen relación con alguna prestación que se hizo a Codelco y que era necesaria como arriendos de maquinarias o en temas de seguridad. Y ahí es donde nosotros nos detuvimos, esto ocurrió en plena comisión de minería, para decirle que lamentablemente habíamos oficiado primero 21 en forma determinada con nombre y apellido y que están relacionadas con la nueva mayoría y producto de denuncias que hemos recibido. 21 empresas. Sí. ¿Y qué le dijeron cuando...? Que esa información no la tenían y que la iban a tratar de recabar y que iba a volver a la comisión una vez que la reunieran y ahí entiendo que partieron con auditorías internas y ya los plazos se vencen y este próximo miércoles, nosotros lo acordamos transversalmente, el presidente del directorio de Codelco tiene que ir y el objeto de su visita, porque que ha establecido el mandato de la comisión, es precisamente entregar esta información dado el tiempo que ya ha transcurrido más de un mes y medio desde que llegó con solamente 9 de las 21 y sin una información recabada desde el 2000 a la fecha. Diputada, todo se tiñe de política en algún sentido, pero ustedes son de oposición, Codelco es una empresa del Estado, pero hoy el Estado o el aparato de gobierno está en manos de la nueva mayoría. Entonces uno dice, o uno sospecha, que la sospecha de ustedes es que no quieren entregar información para no ensuciar al gobierno. Y sin embargo, dado esa información, es que cayó finalmente el ministro Insunza, de modo que no pareciera que hubiera algún interés particular de Codelco de estar protegiendo a la gente del gobierno, ¿no le parece? Sí, yo creo que de todas maneras hoy día Codelco está protegiendo a gente que está en el gobierno y también a parlamentarios que están en ejercicio y lógicamente que ese actuar tiene que dejarse de lado. No pero puede es que si yo no, se no lo hubiera pregunto al caído el revés. ministro, Yo se lo digo al revés. Dado que cayó el ministro a propósito de información que entregó Codelco, Sí. esa teoría parece no tener mucho sustento. No tiene ningún sustento, al revés. Yo lo que quiero decir es que hoy día el presidente del directorio Codelco está realizando auditorías internas y primero se las comunica a la presidenta de la República en vez de entregarlo en la Cámara Fiscalizadora, que es la Cámara de Diputados. ¿Actúa como un filtro la presidenta, dice usted? Yo no sé si la presidenta actuó con un filtro. Lamentablemente hoy día el presidente del directorio Codelco sí está actuando con un filtro respecto a la información que entrega y que no entrega. ¿Cómo se explica entonces que nos hayamos enterado todos de las asesorías de Jorge Insunza a Codelco que provocaron finalmente su renuncia? Porque recordemos que fue el propio exministro que entregó información. Lamentablemente él estaba, no sé si convenció de que esto se podía hacer en paralelo o entrega información respecto a Antofagasta Minerals, pero porque él entrega información es que todos sabemos las asesorías que tenía en paralelo y bueno, ya sabemos cómo terminó la situación. Y producto de eso es que nosotros hoy día estamos más convencidos de que Codelco tiene esa información y lo vamos a obligar a entregarla. Y acá hay varios vacíos en la legislación, lo comentábamos fuera de cámara, la Contraloría no tiene el peso, no puede recaer sobre Codelco desde el punto de vista de la fiscalización como lo puede hacer con servicios públicos y entre medio está Codelco, solamente si Codelco lo autoriza puede, digamos, fiscalizar y a su vez nosotros ni siquiera por ley de transparencia podemos pedir la información, entonces lo que nos queda obviamente es la Cámara Fiscalizadora. Es que ese punto es importante porque hace poco Codelco emitió un comunicado precisamente aclarando estas versiones que circulaban en redes sociales, un listado de contratos que se habían firmado entre fines de los 90 y el año 2006, por ejemplo, y abordaba ese tramo y decía, bueno, la Contraloría, dice Codelco, ya se pronunció al respecto y también la Cámara de Diputados investigó el tema en su momento y los contratos estaban suscritos de acuerdo a la legislación vigente y no había ningún pago irregular.
¿Por qué volver a insistir en eso cuando ya se abordó el tema según la versión de Codelco? Primero porque hoy día yo siento que estamos en un escenario distinto que en el año 2000 o a fines del 90. A todas luces hoy día la ciudadanía y las instituciones, ¿cierto?, exigimos todos transparencia total. Y por lo tanto muchas veces las cosas son legales, pero son con falta a la ética, la moral o directamente hay conflictos de interés. Entonces en ese momento, ¿qué ocurrió? Se conoció de los contratos. Los contratos, claro, eran legales, estaban muy bien redactados, estaban todos firmados y se pagó por un determinado servicio. Pero hasta el día de hoy no sabemos qué servicio prestaron. Hasta el día de hoy no sabemos cuáles son los informes, cuáles son los estudios, en definitiva, esa plata que es de todos los chilenos, ¿dónde va a parar? ¿Y por qué en determinadas fundaciones y no en otras? Porque acá son tratos directos, no estamos hablando de ninguna licitación. Ahora, diputada, la pregunta es ¿qué alcance tienen las obligaciones de Codelco de transparentar su contabilidad, etcétera? Porque usted dice que la Contraloría solo puede mirar, digamos, hacia adentro previa petición de Cochilco. También dicen que por ley de transparencia no están sujetos a esa legislación y por lo tanto uno se pregunta, capaz que terminen preguntándole y pidiendo informes para siempre y que para siempre se los nieguen simplemente porque no tienen la obligación legal de hacerlo. Por eso yo siento que hoy día el escenario que estamos viviendo es propicio para poder modificar esta legislación y ahí es donde uno conversa incluso con parlamentarios que llevan también años con esta labor fiscalizadora, por ejemplo el senador Baldo Perguriza, ayer revisaba antecedentes en su minuto incluso la senadora Evelyn Matei, actuales parlamentarios también que están en la Cámara de Diputados, que nos han dicho, con Codelco no se puede hacer mucho. La verdad es que nosotros, y venimos llegando también, ¿cierto?, a la Cámara, no nos queremos detener en eso, queremos incluso modificar la ley si es necesario, creo que es importante por el escenario que estamos viviendo, y como una empresa pública que entregue excedentes importantes, que su excedente, ¿cierto?, los entrega obviamente al erario fiscal, lo mínimo que uno puede hacer es entender que no puede ser una caja pagadora de favores políticos, no solamente en el nombramiento de altos ejecutivos, porque por último uno podrá entender que, bueno, lo conforman, ¿cierto?, con aquellos que están gobernando, pero también con estos contratos a terceros ligados a la nueva mayoría, que en definitiva, y por eso no han entregado los informes de estudio, o no entregan estos informes de estudio, o les da vergüenza entregarlo porque deben ser un par de hojas. Como no los tenemos, lamentablemente uno duda. Y para cambiar la legislación, ¿han hecho algún prospecto ahí, algún análisis prospectivo de si están o no están los votos? Yo espero que estén, porque hay varios diputados, sobre todo de la Comisión de Minería, que de distintos partidos políticos y oficialistas, que ya a esta altura también han concluido que lamentablemente Codelco hace lo que quiere. Bien, diputada Núñez, gracias por habernos acompañado esta mañana. No, muchas gracias a ustedes.